El hospital de Ricardo parecía normal por fuera, pero en realidad era un mercado de bebés. Las parejas ricas compraban niños no nacidos por adelantado. Después del parto les decían a las madres, lamentablemente lo perdimos. Ricardo Medina tenía 52 años y llevaba 15 años siendo propietario y director médico del Hospital Privado Santa María en las afueras de Bogotá, Colombia. Era una institución médica prestigiosa que había construido meticulosamente su reputación como uno de los centros de maternidad más confiables y respetados de toda la región. Desde el exterior, el hospital representaba un ejemplo perfecto de excelencia médica moderna, con instalaciones de última generación, personal médico altamente capacitado, y una reputación institucional impecable, que atraía a familias de clase media alta y alta de toda la ciudad, que buscaban la mejor atención médica posible para el nacimiento de sus hijos. Ricardo había estudiado medicina en la Universidad Nacional de Colombia, donde se especializó en ginecología y obstetricia con honores académicos excepcionales. Durante sus años de residencia médica, había demostrado habilidades técnicas quirúrgicas sobresalientes y una aparente dedicación genuina al cuidado integral de madres embarazadas y recién nacidos. Sus colegas médicos lo recordaban como un médico extraordinariamente competente y profesional que parecía verdaderamente comprometido con el bienestar de sus pacientes y sus familias durante uno de los momentos más vulnerables de sus vidas. Después de completar su especialización médica, Ricardo trabajó durante 5 años en hospitales públicos donde ganó experiencia invaluable en casos obstétricos complejos y desarrolló una comprensión profunda de los aspectos administrativos del sistema de salud colombiano. Durante este periodo también estableció conexiones importantes con otros médicos especialistas, administradores hospitalarios y figuras prominentes en el sector salud que posteriormente serían cruciales para establecer su propio hospital privado. El Hospital Santa María había sido inaugurado con gran fanfarria 12 años atrás, posicionándose como un centro médico de élite que ofrecía servicios de maternidad de clase mundial. Ricardo había invertido millones de pesos en equipamiento médico de última generación. Había reclutado a algunos de los mejores especialistas en ginecología y pediatría del país. Y había diseñado las instalaciones para crear un ambiente cálido y acogedor, que tranquilizara a las familias durante uno de los momentos más importantes de sus vidas. Durante los primeros años de operación del hospital, Ricardo había observado patrones preocupantes en el sistema de adopción colombiano que posteriormente influirían en sus decisiones criminales. Había notado cómo parejas adineradas, tanto nacionales como extranjeras, enfrentaban obstáculos burocráticos enormes y listas de espera de años para adoptar legalmente, mientras que simultáneamente atendía a madres jóvenes y vulnerables, que frecuentemente carecían de recursos para criar a sus hijos. Esta observación plantó las primeras semillas de lo que eventualmente se convertiría en su operación criminal, aunque inicialmente había considerado establecer un programa de adopción legítimo antes de corromperse completamente por la codicia y las oportunidades de ganancias masivas. La reputación del hospital se había construido a través de años de marketing sofisticado y resultados médicos aparentemente excepcionales. Ricardo había cultivado relaciones con medios de comunicación, había patrocinado eventos benéficos de alto perfil y había establecido programas de responsabilidad social que proyectaban una imagen de institución comprometida con el bienestar de la comunidad. Esta fachada pública perfecta había sido esencial para ocultar las actividades criminales que se desarrollaban en secreto. Lo que absolutamente nadie sabía era que Ricardo había estado operando una red sofisticada de tráfico de bebés durante los últimos 9 años. Esta operación criminal había comenzado gradualmente y había evolucionado hasta convertirse en un negocio altamente organizado que generaba millones de dólares anuales a través de la venta ilegal de recién nacidos a parejas adineradas que no podían adoptar a través de canales legítimos. El sistema que Ricardo había desarrollado era diabólicamente ingenioso y prácticamente indetectable, debido a su posición de autoridad absoluta dentro del hospital. Como propietario y director médico, tenía acceso completo a todos los registros médicos, documentos oficiales y procesos administrativos que le permitían manipular información sin levantar sospechas. También tenía la autoridad para tomar decisiones médicas finales sobre todos los casos, lo que le daba control total sobre el destino de los bebés nacidos en su institución.
La operación funcionaba mediante un sistema de prepedidos donde parejas adineradas que no podían acceder a adopciones legales pagaban sumas enormes por adelantado para reservar bebés que aún no habían nacido. Estos clientes eran referidos a Ricardo a través de una red cuidadosamente construida de intermediarios que incluía abogados corruptos, trabajadores sociales sin escrúpulos y otros profesionales que operaban en los márgenes del sistema de adopción legal. Los clientes típicos eran parejas de clase alta que habían agotado todas las opciones legales de adopción debido a problemas de edad, estatus marital, historiales médicos, o simplemente la escasez de bebés disponibles para adopción legal. Muchos eran extranjeros adinerados que buscaban adoptar bebés colombianos, pero no querían enfrentar los procesos burocráticos extensos y las listas de espera de varios años que caracterizaban las adopciones legítimas. Ricardo cobraba entre $50,000 y $100,000 por cada bebé, dependiendo de características específicas que los clientes solicitaban como color de piel, probable color de ojos, antecedentes familiares aparentes y otros factores que los compradores consideraban importantes. Estos pagos se realizaban a través de cuentas bancarias offshore y sistemas de transferencia de dinero diseñados para ser imposibles de rastrear por las autoridades. Para identificar bebés disponibles para su operación, Ricardo se enfocaba específicamente en madres jóvenes solteras, de bajos recursos económicos que llegaban al hospital sin apoyo familiar fuerte o redes sociales establecidas. Estas mujeres frecuentemente venían de comunidades rurales pobres, eran inmigrantes internas sin documentación completa, o estaban en situaciones socioeconómicas desesperadas que las hacían particularmente vulnerables a la manipulación. El proceso de selección era meticuloso y calculado. Ricardo y su personal corrupto identificaban candidatas durante las consultas prenatales, evaluando no solo su vulnerabilidad socioeconómica, sino también su aislamiento social, y la probabilidad de que sus bebés fueran perdidos, sin generar investigaciones extensas por parte de familiares o autoridades. Priorizaban casos donde las madres no tenían parejas estables, familias cercanas, o conexiones con organizaciones comunitarias que pudieran hacer preguntas difíciles. Durante el embarazo, Ricardo y su equipo manipulaban cuidadosamente a estas madres vulnerables, creando relaciones de dependencia emocional y confianza absoluta. Les ofrecían atención médica gratuita o a precios muy reducidos, las trataban con aparente bondad excepcional y gradualmente las aislaban de cualquier otra fuente de apoyo médico o emocional. Este proceso de preparación era crucial para asegurar que las madres estuvieran completamente dependientes del hospital cuando llegara el momento del parto. Cuando se acercaba la fecha de parto, Ricardo y su equipo comenzaban a preparar el terreno para el robo del bebé mediante la creación de expectativas de posibles complicaciones médicas. Les decían a las madres que había factores de riesgo que podrían complicar el parto, que el bebé podría tener problemas de salud, o que existían probabilidades de complicaciones que requerirían procedimientos médicos especiales. Esta preparación psicológica hacía que las madres estuvieran mentalmente preparadas para la posibilidad de perder a sus bebés. El día del parto, Ricardo implementaba un protocolo específico que había perfeccionado durante años. Las madres seleccionadas eran sedadas más profundamente de lo normal durante el parto, para asegurar que no estuvieran completamente conscientes durante el proceso. El personal médico cómplice realizaba el parto normalmente, pero inmediatamente después separaban a los bebés sanos de sus madres bajo el pretexto de realizar exámenes médicos de emergencia o procedimientos de estabilización crítica. Mientras las madres permanecían sedadas o en estado de semiconsciencia postparto, Ricardo y su equipo transportaban a los bebés a una sección especial del hospital que había sido diseñada específicamente para esta operación. Esta área estaba completamente separada de las salas de maternidad normales y tenía acceso restringido que solo Ricardo y un pequeño grupo de personal cómplice podían utilizar. En esta sección secreta, los bebés recibían atención médica básica mientras se preparaban para ser entregados a los compradores. Ricardo tenía un equipo de neonatólogos corruptos que proporcionaban cualquier cuidado médico necesario y preparaban la documentación falsa requerida para completar las transacciones ilegales. También tenía contactos en registros civiles que proporcionaban certificados de nacimiento falsificados con los nombres de los padres adoptivos ilegales. Mientras tanto, cuando las madres finalmente se recuperaban lo suficiente de la sedación para preguntar por sus bebés, Ricardo o miembros de su equipo les daban la devastadora noticia de que el bebé había muerto durante el parto debido a complicaciones imprevistas.
Les mostraban documentos médicos falsificados que describían problemas cardíacos congénitos, dificultades respiratorias severas, u otras condiciones médicas que supuestamente habían causado la muerte inmediata del recién nacido. Para hacer estas mentiras completamente creíbles, Ricardo había desarrollado un sistema elaborado de documentación falsa que incluía registros médicos detallados, certificados de defunción firmados por médicos cómplices, e incluso fotografías de bebés supuestamente fallecidos que en realidad eran imágenes de muñecos realistas diseñados específicamente para este propósito. Esta documentación era tan convincente que incluso investigadores casuales probablemente no habrían detectado las falsificaciones. Las madres devastadas eran consoladas por personal del hospital que había sido entrenado para proporcionar apoyo emocional convincente mientras las guiaban a través del proceso de duelo. Les ofrecían servicios de consejería psicológica gratuitos, apoyo espiritual y otros recursos diseñados para ayudarlas a procesar su pérdida, mientras simultáneamente las desalentaban de buscar segundas opiniones médicas o hacer preguntas demasiado detalladas sobre las circunstancias de la muerte de sus bebés. Ricardo también había establecido un protocolo para el manejo de los restos de los bebés supuestamente fallecidos. Les decía a las familias que, debido a regulaciones de salud pública y consideraciones de costos, los bebés que morían inmediatamente después del nacimiento eran cremados automáticamente por el hospital como parte de los procedimientos estándar. Esto eliminaba cualquier posibilidad de que las familias pudieran solicitar ver los cuerpos o realizar ceremonias funerarias que pudieran exponer la falsedad de las muertes reportadas. Durante los 9 años de operación, Ricardo había procesado más de 300 bebés a través de este sistema. El volumen de la operación había crecido gradualmente desde los primeros casos tentativos hasta convertirse en una máquina bien aceitada que manejaba múltiples casos simultáneamente. En los años más activos, Ricardo estaba vendiendo más de 3 bebés por mes, generando ingresos criminales que superaban los $2 millones anuales. Los bebés robados eran entregados a los compradores a través de una red sofisticada de intermediarios, que se aseguraban de que nunca hubiera contacto directo entre Ricardo y los padres adoptivos ilegales. Los compradores recibían bebés con documentación completamente falsificada que los identificaba como hijos biológicos legítimos, permitiéndoles integrar a los niños en sus familias sin despertar sospechas legales o sociales. Muchos de estos bebés robados fueron trasladados a otros países, especialmente Estados Unidos y Europa, donde las parejas adoptivas ilegales los criaron como sus propios hijos biológicos. La documentación falsa era tan sofisticada que incluso incluía registros médicos de embarazos fingidos, historiales de atención prenatal fabricados y certificados de nacimiento que parecían completamente auténticos bajo escrutinio casual. Para mantener la operación en secreto absoluto, Ricardo había desarrollado un sistema de compartimentación donde solo un número muy pequeño de personal del hospital conocía la verdadera naturaleza de las actividades criminales. La mayoría de los médicos, enfermeras y personal administrativo del hospital trabajaban en completa ignorancia de lo que estaba ocurriendo, creyendo genuinamente que trabajaban en una institución médica legítima y respetable. El personal cómplice incluía 2 ginecólogos, 3 enfermeras especializadas en maternidad, un neonatólogo, un administrador de registros médicos, y varios empleados de seguridad y mantenimiento, que ayudaban con el transporte secreto de bebés y el manejo de la sección oculta del hospital. Estos cómplices eran compensados generosamente por su participación, recibiendo bonos anuales que frecuentemente excedían sus salarios normales. Ricardo había reclutado a estos cómplices cuidadosamente durante años, identificando empleados que tenían problemas financieros severos, deudas significativas o otras vulnerabilidades que los hacían susceptibles a la corrupción. Los había incorporado gradualmente en la operación criminal, comenzando con tareas menores y aumentando su participación, solo después de que habían demostrado lealtad absoluta y discreción. Para asegurar el silencio continuo de sus cómplices, Ricardo utilizaba una combinación de incentivos financieros y amenazas implícitas. Les recordaba regularmente que todos eran igualmente culpables de los crímenes y que cualquier intento de exponer la operación resultaría en la destrucción de todas sus carreras y libertades. También había documentado la participación de cada cómplice meticulosamente, creando un sistema de evidencia mutua que funcionaba como seguro contra traiciones. La operación había funcionado sin problemas durante años, pero comenzó a desarrollar grietas debido al volumen creciente y la complejidad aumentada.
Algunos empleados del hospital que no estaban involucrados en la conspiración comenzaron a notar patrones extraños. Tasas inusualmente altas de mortalidad infantil en ciertos días, movimientos de personal inexplicables durante las noches y discrepancias en inventarios de suministros médicos. Una enfermera particularmente observadora llamada Patricia había comenzado a cuestionar por qué tantos bebés de madres jóvenes y pobres parecían morir durante el parto, mientras que los bebés de familias más adineradas tenían tasas de supervivencia perfectas. También había notado que los cuerpos de los bebés supuestamente fallecidos nunca eran vistos por personal fuera del círculo interno de Ricardo, lo cual era inusual según su experiencia en otros hospitales. El punto de inflexión llegó cuando Ricardo cometió un error crucial que expondría toda su operación. Durante una noche particularmente ocupada en la que se procesaban múltiples casos especiales simultáneamente, uno de los bebés destinados para venta había sido accidentalmente registrado con el nombre equivocado en el sistema del hospital. Este error administrativo aparentemente menor creó una discrepancia en los registros que Patricia notó al revisar los archivos durante su turno. El bebé aparecía como vivo en un registro y como fallecido en otro, una inconsistencia que era imposible según los protocolos médicos normales. Cuando Patricia intentó clarificar esta discrepancia con Ricardo, él respondió con nerviosismo inusual y explicaciones contradictorias que solo intensificaron sus sospechas. La crisis que finalmente expondría toda la operación comenzó cuando una de las madres victimizadas, una joven de 19 años llamada María Elena, desarrolló una infección posparto severa que requería atención médica hospitalaria extendida. Durante su estadía prolongada en el hospital, tuvo la oportunidad de interactuar con otras madres que habían dado a luz recientemente, y comenzó a notar que ninguna de las madres de su mismo perfil socioeconómico parecía irse a casa con bebés vivos. María Elena había perdido a su bebé supuestamente debido a complicaciones cardíacas congénitas, pero durante conversaciones con otras madres en situaciones similares, comenzó a sospechar que había un patrón demasiado consistente en estas tragedias. Decidió buscar una segunda opinión médica de un pediatra independiente, quien le dijo que los síntomas descritos en el certificado de defunción de su bebé eran extremadamente raros y normalmente serían detectables durante el embarazo. Motivada por estas dudas, María Elena contrató a un investigador privado con el poco dinero que pudo reunir. El investigador comenzó a examinar registros públicos y descubrió discrepancias significativas en las estadísticas de mortalidad infantil reportadas por el Hospital Santa María, comparadas con otros hospitales de características similares. Las tasas reportadas por el Hospital de Ricardo eran estadísticamente imposibles y sugerían algún tipo de manipulación sistemática de datos. El investigador expandió su análisis y descubrió que varios bebés supuestamente fallecidos en el hospital tenían certificados de defunción que habían sido firmados por médicos que no estaban presentes durante los partos, fechas inconsistentes en la documentación y otros indicadores de falsificación. También encontró evidencia de que algunos de los bebés fallecidos tenían registros de nacimiento duplicados en otras jurisdicciones con nombres diferentes. Cuando esta evidencia fue presentada a las autoridades, se inició una investigación formal, que inicialmente se enfocó en posibles errores administrativos o negligencia médica. Sin embargo, a medida que los investigadores profundizaron en los registros del hospital, comenzaron a descubrir evidencia de actividad criminal sistemática que iba mucho más allá de simples errores o negligencia. La investigación reveló transferencias financieras sospechosas, comunicaciones encriptadas entre Ricardo y contactos no identificados, y registros de viaje que sugerían conexiones con redes internacionales de adopción ilegal. También se descubrió que Ricardo había estado manteniendo registros paralelos secretos que documentaban las verdaderas transacciones, aparentemente como seguro personal contra sus cómplices. Cuando Ricardo fue arrestado, inicialmente negó todas las acusaciones y alegó que era víctima de una conspiración diseñada para destruir su reputación profesional. Sin embargo, la evidencia contra él era abrumadora, incluyendo registros financieros que mostraban millones de dólares en ingresos no declarados, comunicaciones que demostraban su participación en transacciones ilegales, y testimonios de múltiples cómplices que habían decidido cooperar con las autoridades a cambio de sentencias reducidas. El juicio de Ricardo se convirtió en uno de los casos criminales más seguidos en la historia reciente de Colombia. Los medios nacionales e internacionales cubrieron extensivamente el caso, especialmente cuando se reveló que algunos de los bebés robados habían sido trasladados a otros países,
donde habían sido adoptados ilegalmente por familias prominentes que aparentemente no conocían el origen criminal de los niños. Durante el proceso judicial, se reveló que Ricardo había sido responsable del robo y venta ilegal de más de 300 bebés durante 9 años de operación criminal. El valor total de estas transacciones ilegales superaba los $15 millones, convirtiendo su operación en una de las redes de tráfico de bebés más lucrativas jamás descubiertas en América Latina. Los fiscales presentaron evidencia de que la operación de Ricardo había causado trauma psicológico devastador a cientos de madres que habían sido engañadas para creer que sus bebés habían muerto, cuando en realidad habían sido robados y vendidos. Muchas de estas mujeres habían desarrollado depresión severa, trastornos de estrés postraumático y otros problemas de salud mental que requerían tratamiento psicológico prolongado. Ricardo fue declarado culpable de múltiples cargos incluyendo secuestro, tráfico de menores, falsificación de documentos oficiales, lavado de dinero y organización criminal. Fue sentenciado a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante 20 años. Su licencia médica fue revocada permanentemente y todos sus activos fueron confiscados para compensar a las víctimas. El Hospital Santa María fue cerrado permanentemente y sus instalaciones fueron convertidas en un centro de servicios sociales para madres vulnerables. Todos los empleados cómplices recibieron sentencias de prisión que variaban entre 5 y 15 años, dependiendo de su nivel de participación en la operación criminal. El caso llevó a reformas significativas en la regulación de hospitales privados y procesos de adopción en Colombia. Se implementaron sistemas de monitoreo más estrictos para instituciones médicas, protocolos obligatorios para verificación de muertes infantiles, y programas de apoyo mejorados para madres en situaciones vulnerables. Los esfuerzos para localizar y reunir a las familias biológicas con los bebés robados han sido parcialmente exitosos, pero complicados por el hecho de que muchos de los niños han vivido durante años con familias adoptivas que los aman y los consideran sus hijos legítimos. Aproximadamente 120 de los bebés robados han sido identificados y reunidos con sus familias biológicas, pero muchos casos permanecen sin resolver. La historia de Ricardo sirve como una advertencia sobre cómo la confianza pública en instituciones médicas puede ser explotada por individuos sin escrúpulos para cometer algunos de los crímenes más atroces imaginables contra las familias más vulnerables de la sociedad. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de la supervisión ética en instituciones médicas y cómo la vulnerabilidad socioeconómica puede ser explotada por criminales, te invito a que dejes tu comentario sobre qué piensas de esta situación. Dale like si consideras importante hablar sobre estos temas que muestran las vulnerabilidades de nuestros sistemas de salud. Suscríbete al canal para más historias reales que nos ayudan a entender cómo las decisiones individuales pueden tener consecuencias devastadoras para las familias más vulnerables. Recuerda que detrás de cada institución de confianza, debe haber sistemas de supervisión que protejan a quienes más necesitan protección.